El dominio de Arnheim. Por Edgar Allan Poe. El jardín, como el de una bella dama, fue cortado, que yacía como si ella durmiera encantada. Y al cielo abierto sus ojos se cerraron. Los campos azules del cielo estaban agrupados en una gran ronda, adornada con flores de luz. Las flores de luz y las redondas chispas de rocío que colgaban de sus hojas azules mostraban como estrellas titilantes que brillan en el azul del atardecer. Giles Fletcher. Desde su cuna hasta su tumba, un vendaval de prosperidad arrastró a mi amigo Ellison. Tampoco uso la palabra prosperidad en su sentido meramente mundano. Lo digo como sinónimo de felicidad. La persona de la que hablo parecía nacida con el propósito de presagiar las doctrinas de Turgot, Price, Priestley y Condorcet, de ejemplificar por ejemplo individual lo que ha sido considerado la quimera de los perfeccionistas. En la breve existencia de Ellison yo me imagino que he visto refutado el dogma, que en la naturaleza misma del hombre reside algún principio oculto, el antagonista de la dicha. Una ansiosa examinación de su carrera me ha hecho comprender que, en general, de la violación de unas pocas leyes simples de la humanidad surge la miseria de la humanidad, que como especie tenemos en nuestra posesión los elementos de contenido aún no trabajados, y que incluso ahora, en la actual oscuridad y locura de todo pensamiento sobre la gran cuestión de la condición social, no es imposible que el hombre, el individuo, bajo ciertas condiciones inusuales y altamente fortuitas, pueda ser feliz. Opiniones como estas también mi joven amigo estaba plenamente imbuido, y por eso es digno de observar que el disfrute ininterrumpido que distinguió su vida fue, en gran medida, el resultado de un concertar de antemano. De hecho, es evidente que con menos de la filosofía instintiva que, de vez en cuando, también reemplaza a la experiencia, el señor Ellison se habría visto precipitado, por el extraordinario éxito de su vida, en el común vórtice de la infelicidad. Que bosteza por aquellos de dotes preeminentes. Pero de ningún modo es mi objetivo escribir un ensayo sobre la felicidad. Las ideas de mi amigo pueden resumirse en pocas palabras. Admitió solo 4 principios elementales o, más estrictamente, condiciones de bienaventuranza. Lo que consideraba principal era, por extraño que parezca, el simple y puramente físico del ejercicio libre al aire libre. La salud, afirmó, que se puede lograr por otros medios apenas merece ese nombre. Puso como ejemplo los éxtasis del cazador de zorros y señaló a los labradores de la tierra, las únicas personas que, como clase, pueden considerarse más felices que otras. Su segunda condición fue el amor a la mujer. El tercero, y el más difícil de realizar, fue el desprecio por la ambición. El cuarto fue objeto de incesante persecución, y sostuvo que, en igualdad de condiciones, el grado de felicidad alcanzable era proporcional a la espiritualidad de este objeto. Ellison se destacó por la continua profusión de buenos regalos que la fortuna le prodigaba. En gracia y belleza personal superó a todos los hombres. Su intelecto era de ese tipo para el cual la adquisición de conocimiento es menos un trabajo que una intuición, y una necesidad. Su familia fue una de las más ilustres del imperio. Su novia era la más hermosa y devota de las mujeres. Sus posesiones siempre habían sido abundantes, pero al llegar a la mayoría de edad se descubrió que uno de esos extraordinarios caprichos del destino se había jugado en su favor y que conmocionan a todo el mundo social en el que ocurren, y que rara vez dejan de alterar radicalmente la constitución moral de quienes son sus seguidores. Objetos. Parece que unos 100 años antes de que el señor Ellison alcanzara la mayoría de edad, había muerto, en una provincia remota, un tal señor Seabrit Ellison. Este caballero había amasado una fortuna principesca, y al no tener conexiones inmediatas, concibió el capricho de dejar que su riqueza se acumulara durante un siglo después de su fallecimiento. Dirigiendo minuciosa y sagazmente los diversos modos de inversión, legó la cantidad total al pariente más cercano, que llevaría el nombre de Ellison, que estaría vivo al final de los 100 años. Se habían hecho muchos intentos para dejar de lado este singular legado, su carácter ex post facto los hizo abortivos, pero se despertó la atención de un gobierno celoso y finalmente se obtuvo un acto legislativo que prohibía todas las acumulaciones similares. Este acto, sin embargo, no impidió al joven Ellison tomar posesión, en su 21º cumpleaños, como heredero de su antepasado Seabrit, de una fortuna de $450 millones. Cuando se supo que tal era la enorme riqueza heredada, hubo, por supuesto, muchas especulaciones sobre el modo de disponer de ella. La magnitud y la disponibilidad inmediata de la suma desconcertaron a todos los que pensaron en el tema.
Se podría haber imaginado que el poseedor de una cantidad apreciable de dinero realizaba 1000 cosas. Con riquezas que simplemente superaban las de cualquier ciudadano. Habría sido fácil suponer que se dedicaba hasta el exceso a las extravagancias de moda de su tiempo, o se ocupaba de intrigas políticas, o aspiraba al poder ministerial, o compraba aumentos de nobleza, o recaudaba dinero. Grandes museos de virtud, o desempeñar el papel de generoso mecenas de las letras, las ciencias, las artes, o dotar y otorgar su nombre a extensas instituciones de caridad. Si no fuera por la riqueza inconcebible en posesión real del heredero, se consideraba que estos objetos y todos los objetos ordinarios ofrecían un campo demasiado limitado. Se recurrió a cifras, y éstas bastaron para confundir. Se vio que, incluso al 3%, los ingresos anuales de la herencia ascendían a no menos de $13.500.000, que era 1.125.000 mensuales, o 36.986 por día, o 1.541 por hora, o $26 por cada minuto que volaba. De este modo, la vía habitual de suposiciones quedó completamente rota. Los hombres no sabían qué imaginar. Hubo quienes incluso concibieron que el señor Ellison se despojaría de al menos la mitad de su fortuna, considerándola una opulencia absolutamente superflua, enriqueciendo tropas enteras de sus parientes con la división de su superabundancia. De hecho, abandonó en el más cercano de ellos la extraordinaria riqueza que era suya antes de la herencia. No me sorprendió, sin embargo, percibir que ya hacía tiempo que había tomado una decisión sobre un punto que había ocasionado tanta discusión entre sus amigos. Tampoco me sorprendió mucho la naturaleza de su decisión. En lo que respecta a las organizaciones benéficas individuales, había satisfecho su conciencia. En la posibilidad de que el hombre mismo efectuara alguna mejora propiamente dicha en su condición general, lamentó confesarlo tenía poca fe. En general, ya sea feliz o infeliz, se vio arrojado, en gran medida, sobre sí mismo. En el sentido más amplio y noble, fue un poeta. Comprendió, además, el verdadero carácter, los augustos fines, la suprema majestad y dignidad del sentimiento poético. Instintivamente sintió que la satisfacción más plena, si no la única, de este sentimiento residía en la creación de nuevas formas de belleza. Algunas peculiaridades, ya sea en su educación temprana o en la naturaleza de su intelecto, habían teñido de lo que se llama materialismo todas sus especulaciones éticas, y fue esta tendencia, tal vez, la que le llevó a creer que el campo más ventajoso, al menos, si no el único, legítimo para el ejercicio poético, reside en la creación de nuevos estados de ánimo de belleza puramente física. Así sucedió que no llegó a ser ni músico ni poeta, si utilizamos este último término en su acepción cotidiana. O podría haber sido que se olvidó de convertirse en cualquiera de las dos cosas, simplemente siguiendo su idea de que el desprecio de la ambición es uno de los principios esenciales de la felicidad en la tierra. No es realmente posible que, si bien un genio de alto nivel es necesariamente ambicioso, el más elevado esté por encima de lo que se llama ambición. Y no puede suceder que muchos mucho más importantes que Milton hayan permanecido contentos creo que el mundo nunca ha visto, y que, a menos que a través de una serie de accidentes que inciten a las mentes más nobles a realizar esfuerzos desagradables, el mundo nunca verá esa magnitud de ejecución triunfante, en los dominios más ricos del arte, de la cual la naturaleza humana es absolutamente capaz. Ellison no llegó a ser ni músico ni poeta, aunque ningún hombre vivió más profundamente enamorado de la música y la poesía. En circunstancias distintas de las que le rodearon, no es imposible que se hubiera convertido en pintor. La escultura, aunque por su naturaleza rigurosamente poética, era demasiado limitada en su alcance y consecuencias para haber ocupado, en algún momento, gran parte de su atención. Y he mencionado ahora todas las provincias en las que la comprensión común del sentimiento poético lo ha declarado capaz de expandirse. Pero Ellison sostuvo que la provincia más rica, más auténtica y más natural, si no la más extensa, había sido inexplicablemente descuidada. Ninguna definición había hablado del paisajista como del poeta, sin embargo, a mi amigo le pareció que la creación del jardín paisajístico ofrecía a la musa adecuada la más magnífica de las oportunidades. Aquí, en verdad, se encontraba el campo más hermoso para el despliegue de la imaginación en la combinación interminable de formas de nueva belleza. Los elementos que entrarán en combinación serán, por una vasta superioridad, los más gloriosos que la tierra podría permitirse. En lo multiforme y multicolor de las flores y los árboles, reconoció los esfuerzos más directos y enérgicos de la naturaleza por lograr la belleza física.
y en la dirección o concentración de este esfuerzo, o, más propiamente, en su adaptación a los ojos que debían contemplarlo en la tierra, percibió que debía emplear los mejores medios, trabajando con el mayor beneficio, en el cumplimiento, no sólo de su propio destino como poeta, sino de los augustos propósitos para los cuales la deidad había implantado el sentimiento poético en el hombre. En su explicación de esta fraseología, el señor Ellison hizo mucho por resolver lo que siempre me ha parecido un enigma, me refiero al hecho, que solo los ignorantes discuten, de que no existe en la naturaleza una combinación de escenarios como la del pintor genial. Puede producir. En la realidad no se encuentran paraísos como los que brillaban en el lienzo de Claude. En el más encantador de los paisajes naturales siempre habrá un defecto o un exceso, muchos excesos y defectos. Si bien las partes que las componen pueden desafiar, individualmente, la más alta habilidad del artista, la disposición de estas partes siempre será susceptible de mejora. En resumen, no se puede alcanzar ninguna posición en la amplia superficie de la tierra natural desde la cual un ojo artístico, mirando fijamente, no encuentre motivo de ofensa en lo que se llama la y sin embargo, ¿qué ininteligible es esto? En todos los demás asuntos se nos instruye con justicia a considerar la naturaleza como suprema. Con sus detalles nos alejamos de la competencia. ¿Quién se atreverá a imitar los colores del tulipán o a mejorar las proporciones del lirio de los valles? La crítica que dice, de la escultura o del retrato, que aquí la naturaleza debe ser exaltada o idealizada en lugar de imitada, es errónea. Ninguna combinación pictórica o escultórica de puntos de vivacidad humana hace más que acercarse a la belleza, viva y respirable. Solo en el paisaje es verdadero el principio de la crítica, y, habiendo sentido aquí su verdad, no es más que el precipitado espíritu de generalización lo que le ha llevado a declararla verdadera en todos los dominios del arte. Habiendo, digo, sentido aquí su verdad, porque el sentimiento no es afectación ni quimera. Las matemáticas no ofrecen demostraciones más absolutas que las que los sentimientos de su arte ofrecen al artista. No solo cree, sino que sabe positivamente, que tales y cuales disposiciones aparentemente arbitrarias de la materia constituyen y son las únicas que constituyen la verdadera belleza. Sus razones, sin embargo, aún no han madurado hasta expresarse. Queda por realizar un análisis más profundo de lo que el mundo ha visto hasta ahora, investigarlos y expresarlos plenamente. Sin embargo, sus opiniones instintivas lo confirman la voz de todos sus hermanos. Sea una que se realice una enmienda en su mera disposición de forma, que esta enmienda se presente a todos los artistas del mundo, por cada uno se admitirá su necesidad. E incluso mucho más que esto, para remediar la composición defectuosa, cada miembro aislado de la fraternidad habría sugerido la enmienda idéntica. Repito que solo en los arreglos paisajísticos la naturaleza física es susceptible de exaltación y que, por lo tanto, su susceptibilidad de mejora en este punto era un misterio que no había podido resolver. Mis propios pensamientos sobre el tema se habían basado en la idea de que la intención primitiva de la naturaleza habría dispuesto la superficie de la Tierra de tal manera que hubiera satisfecho en todos los puntos el sentido de perfección del hombre en lo bello, lo sublime o lo pintoresco, pero que esta intención primitiva había sido frustrada por las conocidas perturbaciones geológicas, perturbaciones de forma y color, agrupaciones, en cuya corrección o mitigación reside el alma del arte. Sin embargo, la fuerza de esta idea quedó muy debilitada por la necesidad que implicaba de considerar las perturbaciones anormales e inadaptadas a cualquier propósito. Fue Ellison quien sugirió que eran pronóstico de muerte. Explicó así, admitir que la inmortalidad terrenal del hombre fue la primera intención. Tenemos entonces la disposición primitiva de la superficie terrestre adaptada a su estado dichoso, como inexistente pero diseñada. Los disturbios fueron los preparativos para su posterior estado de muerte. Podemos suponer este cuadro visto en su conjunto, en masa, desde algún punto distante de la superficie terrestre, aunque no más allá de los límites de su atmósfera. Se comprende fácilmente que lo que podría mejorar un detalle examinado atentamente, puede al mismo tiempo perjudicar a un general. Puede haber una clase de seres, alguna vez humanos, pero ahora invisibles para la humanidad, para quienes, desde lejos, nuestro desorden puede parecer orden, nuestra falta de pintoresquismo, pintoresca, en una palabra, los ángeles terrestres, para quienes escrutinio más especialmente que el nuestro, y para cuya apreciación refinada de lo bello, puede haber sido dispuesto por Dios los amplios jardines paisajísticos de los hemisferios en el curso de la discusión. Mi amigo citó algunos pasajes de un escritor sobre jardinería paisajística que se suponía había tratado bien su tema.
Recordar la belleza original del país, adaptando sus medios al paisaje circundante, cultivando árboles en armonía con las colinas o llanuras de las tierras vecinas, detectando y poniendo en práctica esas agradables relaciones de tamaño, proporción y color que, ocultas de para el observador común, se revelan en todas partes al estudiante experimentado de la naturaleza. El resultado del estilo natural de jardinería se ve más bien en la ausencia de todos los defectos e incongruencias, en la prevalencia de una armonía y un orden saludables, que en la creación de cualquier maravilla o milagro especial. El estilo artificial tiene tantas variedades como diferentes gustos que satisfacer. Tiene una cierta relación general con los diversos estilos de construcción. Están las majestuosas avenidas y retiros de Versalles, terrazas italianas, y un estilo inglés antiguo mixto, que guarda cierta relación con la arquitectura gótica doméstica o isabelina inglesa. Independientemente de lo que se pueda decir contra los abusos de la jardinería paisajística artificial, una mezcla de arte puro en una escena de jardín le añade una gran belleza. Esto es en parte agradable a la vista, por la muestra de orden y diseño, y en parte moral. Una terraza, con una vieja balaustrada cubierta de musgo, evoca inmediatamente a la vista las bellas formas que por allí pasaron otros días. La más mínima exposición de arte es una prueba de cuidado e interés humano. Por lo que ya he observado, dijo Ellison, comprenderás que rechazo la idea aquí expresada de recordar la belleza original del país. La belleza original nunca es tan grande como la que se puede introducir. Por supuesto, todo depende de la elección de un lugar con capacidades. Lo que se dice acerca de detectar y poner en práctica buenas relaciones de tamaño, proporción y color es una de esas meras vaguedades del lenguaje que sirven para velar la inexactitud del pensamiento. La frase citada puede significar cualquier cosa o nada, y no orienta en ningún grado. Que el verdadero resultado del estilo natural de jardinería se ve más bien en la ausencia de todos los defectos e incongruencias que en la creación de maravillas o milagros especiales, es una proposición que se adapta mejor a la humillante aprensión del rebaño que a los fervientes sueños de la gente. El hombre de genio. El mérito negativo sugerido pertenece a esa crítica cojeante que, en cartas, elevaría a Addison a la apoteosis. En verdad, mientras que la virtud que consiste en simplemente evitar el vicio apela directamente al entendimiento y puede, así ser circunscrita en una regla, la virtud más elevada, que arde en la creación, solo puede ser aprehendida en sus resultados. La regla se aplica solo a los méritos de la negación, a las excelencias que se abstienen. Más allá de esto, el arte crítico solo puede sugerir. Se nos puede ordenar que construyamos la cosa hecha, sin embargo, se nos puede ordenar que construyamos un Catón, pero en vano se nos dice cómo concebir un Partenón o un infierno. La cosa hecha, sin embargo, la maravilla cumplida, y la capacidad de aprehensión se vuelve universal. Los sofistas de la escuela negativa que, por incapacidad de crear, se han burlado de la creación, son ahora los que más aplauden. Lo que, en su condición de crisálida de principio, ofendía su recatada razón, nunca deja, en su madurez de realización, de arrancar la admiración de su instinto de belleza. Las observaciones del autor sobre el estilo artificial, continuó Ellison, son menos objetables. Una mezcla de arte puro en una escena de jardín le añade una gran belleza. Esto es justamente, como también lo es la referencia al sentido del interés humano. El principio expresado es incontrovertible, pero puede haber algo más allá de esto. Puede haber un objeto que esté de acuerdo con el principio, un objeto inalcanzable por los medios que normalmente poseen los individuos, pero que, si se logra, daría al jardín un encanto que sobrepasaría con creces el que podría otorgar un sentido de interés meramente humano. Un poeta, que tuviera recursos pecuniarios muy inusuales, podría, manteniendo la idea necesaria de arte o cultura o, como lo expresa nuestro autor, de interés, imbuir sus diseños a la vez con extensión y novedad de belleza, como para transmitir el sentimiento de interferencia espiritual. Se verá que, al lograr tal resultado, asegura todas las ventajas del interés o del diseño, al tiempo que libera su trabajo de la dureza o el tecnicismo del arte mundano. En los lugares más escabrosos y salvajes, en los escenarios más salvajes de la naturaleza pura, se hace evidente el arte de un creador, sin embargo, este arte solo es aparente a la reflexión. En ningún aspecto tiene la fuerza evidente de un sentimiento. Ahora supongamos que este sentido del designio del Todopoderoso sea un paso deprimido, para que entre en algo así como armonía o coherencia con el sentido del arte humano, para formar un intermedio entre los dos. Imaginemos, por ejemplo,
Un paisaje cuya vastedad y definición combinadas, cuya belleza unida, magnificencia y extrañeza, transmitan la idea de cuidado, cultura o supervisión por parte de seres superiores, pero afines a la humanidad, entonces el sentimiento de interés se conserva, mientras que el arte implicado asume el aire de una naturaleza intermedia o secundaria. Una naturaleza que no es Dios, ni una emanación de Dios, pero que aún es naturaleza en el sentido de la obra de ángeles que se ciernen entre el hombre y Dios. Fue en dedicar su enorme riqueza a la encarnación de una visión como esta, en el libre ejercicio al aire libre asegurado por la supervisión personal de sus planes, en el objetivo incesante que estos planes proporcionaban, en la alta espiritualidad del objeto, en el desprecio de la ambición que le permitía sentir verdaderamente, en las fuentes perennes con las que gratificaba, sin posibilidad de saciar, esa pasión maestra de su alma. La sed de belleza, sobre todo, estaba en la simpatía de una mujer, no poco femenina, cuya hermosura y amor envolvían su existencia en la atmósfera púrpura del paraíso, que Ellison pensó encontrar, y encontró, exención de los cuidados ordinarios de la humanidad, con una cantidad mucho mayor de felicidad positiva de la que jamás brilló en el mundo. En los absortos ensueños de De Stael. Yo desesperado de poder transmitir al lector alguna idea clara de las maravillas que mi amigo realmente realizó. Yo deseo describir, pero me desanima la dificultad de la descripción y dudo entre el detalle y la generalidad. Quizás lo mejor sea unir a los dos en sus extremos. El primer paso del señor Ellison tuvo que ver, por supuesto, con la elección de una localidad, y apenas había comenzado a pensar en este punto, cuando la exuberante naturaleza de las islas del Pacífico llamó su atención. De hecho, él había decidido viajar a los mares del sur, cuando una reflexión nocturna le indujo a abandonar la idea. Si fuera misántropo, él dijo, un lugar así me vendría bien. La minuciosidad de su aislamiento y retiro, y la dificultad de entrada y salida, serían en tal caso el encanto de los encantos, pero todavía no soy Timón. Deseo la compostura, pero no la depresión de la soledad. Debe permanecer en mí un cierto control sobre la extensión y la duración de mi reposo. Habrá horas frecuentes en las que necesitaré también la simpatía de lo poético en lo que hago. Permítanme buscar, entonces, un lugar no lejos de una ciudad populosa, cuya vecindad, también, me permitirá ejecutar mejor mis planes. En busca de un lugar adecuado así situado, Ellison viajó durante varios años, y se me permitió acompañarlo. 1000 puntos que me cautivaron lo rechazó sin dudarlo, por razones que al final me convencieron de que tenía razón. Finalmente llegamos a una meseta elevada de maravillosa fertilidad y belleza, que ofrecía una perspectiva panorámica de muy poca menor extensión que la de la Etna. En la opinión de Ellison y la mía, superaba la famosa vista desde esa montaña. En todos los verdaderos elementos de lo pintoresco. Soy consciente, dijo el viajero, mientras lanzaba un suspiro de profundo placer después de contemplar esta escena, en trance, durante casi una hora, sé que aquí, en mis circunstancias, las 9/10 partes de los hombres más exigentes estaría contento. Este panorama es realmente glorioso, y me regocijaría con él si no fuera por el exceso de su gloria. El gusto de todos los arquitectos que yo he conocido los lleva a ellos, por motivos de su perspectiva, a construir edificios en las cimas de las colinas. El error es obvio. La grandeza en cualquiera de sus estados de ánimo, pero especialmente en el de extensión, sobresalta, excita y luego fatiga, deprime. Para una escena ocasional nada puede ser mejor, para la vista constante nada peor. Y, para la vista constante, la fase más objetable de la grandeza es la de la extensión, la peor fase de la extensión, la de la distancia. Está en guerra con el sentimiento y con la sensación de reclusión. El sentimiento y el sentido que buscamos satisfacer al retirarnos al país. Al mirar desde la cima de una montaña no podemos evitar sentirnos en el mundo. Los enfermos del corazón evitan las perspectivas lejanas como una pestilencia. No fue hasta finales del 4º año de nuestra búsqueda que encontramos una localidad con la que Ellison se declaró satisfecho. Por supuesto, no hace falta decir dónde estaba la localidad. La tardía muerte de mi amigo, al provocar que sus dominios se abrieran a ciertas clases de visitantes, ha dado a Arnhem una especie de secreta y sometida, si no solemne celebridad, similar en tipo, aunque infinitamente superior en grado, a lo que durante tanto tiempo distinguió a la fuente. El acceso habitual a Arnhem era por el río. El visitante abandonó la ciudad temprano en la mañana. Durante la mañana pasó entre costas de una belleza tranquila y doméstica, en las que pastaban innumerables ovejas,
cuyos blancos vellones manchaban el verde vivo de las onduladas praderas. Poco a poco, la idea de cultivo se fue convirtiendo en la de un mero cuidado pastoral. Esto lentamente se fusionó con una sensación de retiro, y nuevamente con una conciencia de soledad. A medida que se acercaba la tarde, el canal se hacía más estrecho, los bancos cada vez más precipitados. Y estos últimos estaban vestidos de un rico follaje, más profuso y más sombrío. El agua aumentó en transparencia. El arroyo daba 1000 vueltas, de modo que en ningún momento se podía ver su superficie reluciente a una distancia mayor que un estadio. En todo momento el barco parecía aprisionado dentro de un círculo encantado, teniendo paredes de follaje insuperables e impenetrables, un techo de raso ultramarino y sin piso, y la quilla balanceándose con admirable delicadeza sobre esa corteza fantasma que, por algún accidente, había sido volteado, flotando en constante compañía con lo sustancial, con el propósito de sostenerlo. El canal se convirtió ahora en un desfiladero, aunque el término es algo inaplicable, y yo lo empleo así simplemente porque el lenguaje no tiene palabra que represente mejor el rasgo más llamativo, el más distintivo, de la característica de la escena. El carácter de la garganta se mantenía solo en la altura y el paralelismo de las orillas. Se perdió por completo en sus otros rasgos. Las paredes del barranco, a través del cual el agua clara todavía fluía tranquilamente, se elevaban a una altura de 100 y en ocasiones de 150 pies, y se inclinaban tanto unas hacia otras que, en gran medida, dejaban pasar la luz del día, mientras que el largo musgo en forma de penacho que dependía densamente de los arbustos entrelazados en lo alto, daba a todo el abismo un aire de fúnebre oscuridad. Los giros se hicieron más frecuentes e intrincados, y a menudo parecían volver sobre sí mismos, de modo que el viajero había perdido hacía tiempo toda idea de dirección. Además, estaba envuelto en un exquisito sentido de lo extraño. El pensamiento de la naturaleza aún permanecía, pero su carácter parecía haber sufrido modificaciones. Había una extraña simetría, una uniformidad emocionante, una propiedad mágica en estas sus obras. No se veía ni una rama muerta, ni una hoja marchita, ni un guijarro perdido, ni un trozo de tierra marrón. El agua cristalina brotaba sobre el granito limpio o sobre el musgo inmaculado, con una nitidez de contorno que deleitaba a la vez que desconcertaba la vista. Después de haber recorrido los laberintos de este canal durante algunas horas, mientras la oscuridad se hacía más profunda a cada momento, un giro brusco e inesperado del barco lo llevó repentinamente, como caído del cielo, a una cuenca circular de muy considerable extensión en comparación con la anchura de la garganta del canal. Tenía unas 200 yardas de diámetro y estaba rodeado en todos los puntos excepto uno, el que estaba inmediatamente frente al barco cuando entró, por colinas de igual altura general que las paredes del abismo, aunque de un carácter completamente diferente. Sus costados se inclinaban desde la orilla del agua en un ángulo de unos 45 grados, y estaban vestidos desde la base hasta la cima, sin que escapara ni un punto perceptible, con un ropaje de las más hermosas flores. Apenas se ve una hoja verde entre el mar de olorosos y fluctuantes colores. Esta cuenca era de gran profundidad, pero el agua era tan transparente que el fondo, que parecía estar formado por una espesa masa de pequeños guijarros redondos de alabastro, era claramente visible a simple vista, es decir, siempre que el ojo pudiera permitirse no ver. Allá abajo, en el cielo invertido, el duplicado florecimiento de las colinas. En estos últimos no había árboles, ni siquiera arbustos de cualquier tamaño. Las impresiones que causaron en el observador fueron de riqueza, calidez, color, quietud, uniformidad, suavidad, fragilidad, delicadeza, voluptuosidad y un milagroso extremo de cultura que sugería sueños de una nueva raza de hadas, laboriosas, de buen gusto, magníficas y fastidioso, pero a medida que la vista recorría la pendiente de innumerables colores, desde su pronunciada unión con el agua hasta su vaga terminación entre los pliegues de las nubes colgantes, se hacía, en verdad, difícil no imaginar una catarata panorámica de rubíes, zafiros, ópalos y piedras preciosas. Ónices dorados rodando silenciosamente desde el cielo. El visitante, que de repente se adentra en esta bahía desde la penumbra del barranco, queda encantado pero asombrado por el orbe pleno del sol poniente, que se suponía que ya estaba muy por debajo del horizonte, pero que ahora lo enfrenta y forma la única terminación de una vista que de otro modo sería ilimitada y que se ve a través de otra grieta en forma de abismo en las colinas. Pero aquí el viajero abandona el barco que lo ha llevado hasta ahora y desciende a una ligera canoa de marfil, teñida de arabescos en vivo escarlata, tanto por dentro como por fuera. La popa y el pico de este barco se elevan muy por encima del agua, con puntas afiladas,
de modo que la forma general es la de una media luna irregular. Se encuentra en la superficie de la bahía con la gracia orgullosa de un cisne. Sobre su suelo de armiño reposa una única paleta plumosa de madera satinada, pero no se ve ningún remero ni asistente. Se ruega al huésped que tenga buen ánimo, que el destino se hará cargo de él. El barco más grande desaparece y él se queda solo en la canoa, que yace aparentemente inmóvil en medio del lago. Se encuentra en la superficie de la bahía con la gracia orgullosa de un cisne. Sobre su suelo de armiño reposa una única paleta plumosa de madera satinada, pero no se ve ningún remero ni asistente. Se ruega al huésped que tenga buen ánimo, que el destino se hará cargo de él. El barco más grande desaparece y él se queda solo en la canoa, que yace aparentemente inmóvil en medio del lago. Sin embargo, mientras considera qué camino tomar, se da cuenta de un suave movimiento en la corteza del hada. Gira lentamente hasta que su proa apunta hacia el sol. Avanza con una velocidad suave pero gradualmente acelerada, mientras las ligeras ondas que crea parecen romperse en el lado de marfil en la melodía más divina. Parecen ofrecer la única explicación posible de la música relajante pero melancólica cuyo origen invisible. El desconcertado viajero mira a su alrededor. En vano. La canoa avanza con paso firme y se acerca a la vista de la puerta rocosa, de modo que se pueden ver más claramente sus profundidades. A la derecha se levanta una cadena de elevadas colinas tosca y frondosamente boscosas. Se observa, sin embargo, que aún prevalece el rasgo de exquisita limpieza donde la orilla se sumerge en el agua. No hay ni una sola muestra de los habituales escombros del río. A la izquierda el carácter de la escena es más suave y evidentemente artificial. Aquí la orilla se inclina hacia arriba desde el arroyo en un ascenso muy suave, formando una amplia pradera de hierba de una textura que se parece nada más que al terciopelo, y de un verde brillante que podría compararse con el tinte de la esmeralda más pura. Esta meseta varía en anchura de 10 a 300 yardas, llegando desde la orilla del río hasta un muro de 50 pies de altura, que se extiende, en infinidad de curvas, pero siguiendo la dirección general del río, hasta perderse en la distancia hacia el oeste. Este muro es de una roca continua y se formó cortando perpendicularmente el otrora escabroso precipicio de la orilla sur del arroyo, pero no se ha dejado ningún rastro del trabajo. La piedra cincelada tiene el color de los siglos y está profusamente cubierta de hiedra, madreselva coralina, eglantina y clemátide. La uniformidad de las líneas superior e inferior del muro se ve completamente aliviada por árboles, ocasionales de altura gigantesca, creciendo individualmente o en pequeños grupos, los dos, tanto a lo largo de la meseta como en el dominio detrás del muro, pero muy cerca de él, de modo que los miembros frecuentes, especialmente del nogal negro, se extienden y sumergen sus extremidades colgantes en el agua. Más atrás, dentro del dominio, la visión se ve obstaculizada por una impenetrable pantalla de follaje. Estas cosas se observan durante el acercamiento gradual de las canoas a lo que he llamado la puerta de la vista. Sin embargo, al acercarse a él, su apariencia de abismo desaparece. A la izquierda se descubre una nueva salida de la bahía, en cuyo sentido se ve también inclinarse el muro, siguiendo aún el curso general del arroyo. Por esta nueva abertura el ojo no puede penetrar muy lejos, porque el arroyo, acompañado del muro, todavía se curva hacia la izquierda, hasta que ambos son tragados por las hojas. El barco, sin embargo, se desliza mágicamente por el sinuoso canal, y aquí se descubre que la orilla opuesta al muro se parece a la que está enfrente del muro en la vista recta. Colinas elevadas, que ocasionalmente se elevan hasta convertirse en montañas y están cubiertas de vegetación en una exuberancia salvaje, todavía permanecen encerradas en la escena. Flotando suavemente hacia adelante, pero con una velocidad ligeramente aumentada, el viajero, después de muchas vueltas cortas, encuentra su avance aparentemente bloqueado por una gigantesca puerta o más bien puerta de oro bruñido, elaboradamente tallada y calada, y que refleja los rayos directos del ahora rápido sol poniente con una refulgencia que parece envolver en llamas todo el bosque circundante. Esta puerta está insertada en el alto muro, que aquí parece cruzar el río en ángulo recto. Al cabo de unos momentos, sin embargo, se ve que el cuerpo principal del agua sigue trazando una suave y extensa curva hacia la izquierda, seguido por la pared como antes, mientras que una corriente de volumen considerable, divergiendo de la principal, y se abre paso con una ligera ondulación por debajo de la puerta, quedando así oculto a la vista. La canoa cae al canal menor y se acerca a la puerta. Sus pesadas alas se expanden lenta y musicalmente.
El barco se desliza entre ellos y comienza un rápido descenso hacia un vasto anfiteatro enteramente rodeado de montañas de color púrpura, cuyas bases están bañadas por un río resplandeciente a lo largo de todo su circuito. Mientras tanto, todo el paraíso de Arnheim aparece ante la vista. Ahí hay un torrente de melodía fascinante, hay una sensación opresiva de un extraño olor dulce, hay una mezcla de ensueño ante la vista de altos y esbeltos árboles orientales, arbustos boscosos, bandadas de pájaros de oro y carmesí, lagos bordeados de lirios, praderas de violetas, tulipanes, amapolas, jacintos y nardos, largas hileras entrelazadas de arroyos plateados, y surgiendo confusamente de entremedio, una masa de semigótica, semisarracena arquitectura que se sostiene milagrosamente en el aire, brillando en luz roja del sol con 100 miradores, minaretes y pináculos, y pareciendo la obra fantasma, conjuntamente, de las sílfides de las hadas, de los genios y de los gnomos. Gracias por acompañarnos en la obra de El dominio de Arnheim, por Edgar Allan Poe. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.